Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen lunes, buen comienzo de semana, una semana importante porque en un par de días va a comenzar el último mes de sesiones ordinarias en el Congreso, el cierre, digamos, del año parlamentario formal aquí en la Cámara, y ya va a haber un anticipo este jueves 2 de noviembre cuando se haga la asamblea preparatoria, la sesión para que se proclamen los dos candidatos con más cantidad de votos cosechados el pasado 22 de octubre y pueda entonces habilitarse formalmente el proceso del balotaje. Todos pasos que se fueron consolidando con la reforma constitucional del 94. Hoy además estamos conmemorando 40 años de la elección ganada por Alfonsín en el año 83 y que en definitiva marcó el inicio de este proceso ininterrumpido, el más largo de nuestra historia, que va a tener su proceso de culminación el 10 de diciembre próximo con justamente la celebración, la asunción de un nuevo presidente y la celebración de estas 4 décadas de trabajo y de vida democrática ininterrumpida en la Argentina, más allá de algunos cimbronazos que tuvimos en los primeros años, en la primera década recuperada de la democracia. Y también se están trabajando, articulando posibilidades de dictaminar algunos proyectos. Para eso este miércoles hay convocada una comisión y avanzar en financiamiento educativo y tratar de establecer algunos acuerdos con sectores de la oposición para poder sesionar y dictaminar antes de que termine este año parlamentario. El 20 de noviembre es el último día que tienen para dictaminar. Es justo fin de semana largo. Este año coincide con un fin de semana largo, con un feriado. Y también el 30 de noviembre, último día para poder sesionar, lo que no se sesione hasta ese día, a pesar de que el Ejecutivo puede extender en sesiones ordinarias durante el mes de diciembre, pierde estado parlamentario, tiene que volver a ser discutido y por eso busca el oficialismo por lo menos darle media sanción a algunos proyectos aquí en diputados y otros tantos en el Senado. De eso vamos a hablar aquí con mis colegas. Les doy la bienvenida después de un fin de semana bastante más tranquilo de lo habitual en los últimos días. Seba Dida, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Acá lidiando con un resfrío que no termina de irse, pero bueno, los gajes del día a día, ¿viste? ¿Qué Sí, y además el cambio de temporada, frío, Sí. calor, frío, calor. Esas cosas repercuten siempre. Sí, y el agotamiento también de tantas jornadas de trabajo largas. Sí, pero bueno, uno le pone la mejor cara posible y va para Bueno, adelante. gracias por estar entonces acá con toda la onda, igual a pesar de los virus que te andan rondando. Débora Durieta, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien, contenta porque hoy es 30 de octubre y bueno, recordé también, estuvimos desde temprano recordando el día que Argentina volvió a votar después de 7 largos años de oscurantismo. Exactamente, después de 7 años volvía la democracia a la Argentina con el triunfo de Raúl Alfonsín, Sí, perdón. Raúl Ricardo. Raúl Ricardo, exactamente. Bueno, y a partir de allí tenemos el periodo más largo de democracia en la historia, si se quiere, Sí, de la Argentina. de la Argentina. Así que hay Y todos mucho los para cambios, celebrar, ¿no? Hablábamos hoy más temprano con Martín Di Natale en primera edición, porque desde ese día, desde el 30 de octubre del 83 hasta hoy, ha habido una profundización de la democracia, ¿no? Antes Seguro. se votaba de manera indirecta con colegio Exactamente. electoral, ahora es elección directa. Antes las minorías en el Senado no tenían representación, ahora sí. Se ha Sí, modificado también están también la democratizadas las composición. internas de los partidos políticos a partir de la ley del año 2009 que instrumentó las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora tenemos un proceso electoral en varios pasos. Ujú. La primera es, valga la redundancia, las PASO, que en el último proceso electoral se realizaron si no me equivoco, el 13 de agosto. Ujú. Bueno, ahí salió electo con la mayor cantidad de votos Javier Milei y se posicionaba para ser el candidato favorito de cara a las generales, pero hay un factor sorpresa, fue Massa el que tomó Muchas la delantera, sorpresas en este y proceso ahora electoral. estamos muy ansiosos porque dentro de No 20 sabemos qué va a días, pasar. claro, dentro de 20 días vamos a saber quién va a ser el próximo presidente, que va a ser un eslabón más en esta cadena ininterrumpida de democracia que, como ustedes dos bien decían, ya lleva 40 años de democracia, ¿no? Y lo celebramos. Y además también se vota desde más joven, ¿no? Exactamente, a partir de los 16 años no es de manera obligatoria, pero los chicos de 16 y 17 años pueden acercarse a votar y en aquel entonces, hace 40 años atrás, por ejemplo, los senadores los elegían las legislaturas. Como vos comentabas, cada legislatura provincial era la que elegía, ahora lo hace también el pueblo, por eso algunos ponen un poco en duda para qué mantener ambas cámaras
si todas las elige el pueblo de alguna manera, pero bueno, lo cierto es que los senadores siempre tienen un vínculo más directo con sus gobernadores y terminan representando a la provincia, los intereses de la provincia. Interesante, quería agregar un punto más. Tenemos la ley de equidad de género, que es muy importante, es una ley que se sancionó en los años de Cambiemos. El 2017. Claro, porque equiparó el cupo femenino respecto del masculino. Estamos muy acostumbrados a que eran los hombres los que se arrogaban la representación de los asuntos de la vida política. Bueno, eso fue cambiando. Hubo primeros antecedentes, obviamente, en la época del peronismo, ya de antes. Bueno, la ley de cupo fue socialistas. Fue en el 91, la ley de cupo. Sí, esa fue la ley de cupo, pero hablamos más específicamente de la ley de equidad de género, que fue el año, ayúdame Débora, pero debe haber sido algo así por el 2018. Fue el finales del 2017, diciembre del 17. De hecho, se puso en la elección del 17, no se había aprobado todavía la ley de equidad, y Unión por la Unidad Ciudadana en ese momento era la única lista paritaria, que tenía la misma cantidad de varones y de mujeres. Luego de la elección de ese año, en diciembre, cuando se aprobó finalmente, cuando se hizo el recambio electoral. Tenés razón, porque hasta hace no mucho terminaba repercutiendo qué ley se tomaba cuando había un recambio. Bueno, ahora va a haber algo importante para contar, porque también el jueves deseamos ver una sesión. Los apuro un poco porque tenemos a nuestro diputado ya conectado. Después nos vamos a explayar en todos estos detalles de la democracia y también los proyectos de ley. Pero les decía, el jueves va a haber una sesión especial que ya está convocada porque renunciaron 3 diputados, van a asumir 3 en su reemplazo y 2 vienen de la provincia de Tucumán. Así que hacia allí nos vamos y saludamos al diputado justamente Agustín Fernández para darle la bienvenida aquí a este tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes, bienvenido a la tercera edición. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, un placer hablar contigo nuevamente, Alma. ¿Cómo viviste los actos del domingo? Asumió nuevo gobernador en la provincia de Tucumán y también autoridades locales, ¿no? No solo intendencias, también diputados y diputadas de la provincia, senadores, concejales. Contanos un poco, senos el cronista de lo que fue esa actividad política muy importante para el oficialismo. Será un placer. En ese sentido, digamos, desde el día sábado asumieron los 49 legisladores electos de la provincia, ahora ya en actividad. Eso fue el día sábado a la mañana. Continuamos, digamos, toda esta situación el día domingo a la mañana. Asumió Waldo Jaldo como gobernador, Miguel Ángel Acevedo como vicegobernador de la provincia, con la presencia, digamos, de gobernadores de todo el NOA y con la presencia, digamos, de Sergio Massa, el ministro de Economía y nuestro candidato presidencial en el balotaje. Eso fue, digamos, a la mañana. Luego de la jura de los ministros, a la tarde, una diputada nacional y amiga como Rosana Chala asumió la intendencia, siendo la primera mujer intendente de la capital. Y tengamos en cuenta que la capital de Tucumán es el principal distrito electoral de la provincia, que congrega casi el 45% de los votos de Tucumán. Así que una responsabilidad muy importante para Rosana, digamos, y esa fue la asunción del día domingo a la tarde. En esta mañana ya cada uno de los ministros que está en funciones, esta mañana continuaron, digamos, con todos los secretarios y directores de las distintas áreas. O sea, en ese sentido, Osvaldo Jaldo no está perdiendo tiempo y está poniendo en funcionamiento a todo el gabinete hoy mismo, que ya estará en funciones. Y hoy a la tarde hay 2 intendentes que ya asumirán, que es la intendencia de Alderete, pegada a San Miguel de Tucumán, y Yerbabuena, que podemos decir en este caso, que hacen al Gran Tucumán, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Sebastián Aguilar lo saluda, ¿cómo anda? Diputado. Muy buenas tardes, Sebastián. Gracias, igualmente. Diputado, la provincia de Tucumán fue una de las provincias donde se dio una de las recuperaciones más notables, más pronunciadas del voto del peronismo. Hablo específicamente de la elección
presidencial, ¿no? Los votos para Unión por la Patria, para la candidatura de Sergio Massa, también equiparable con lo que pasó en provincias vecinas, como Salta, como Chaco. ¿Qué es lo que pasó para que haya una diferencia tan importante entre lo que pasó en las PASO, donde evidentemente la performance electoral no estuvo a la altura de las expectativas, y las elecciones generales donde aparecieron los votos, apareció la potencia del peronismo en acción? ¿Cuáles son los motivos que usted hace que explique este fenómeno? Sí, en esta situación, Sebastián, que nosotros veníamos de una excelente elección digamos, para elegir gobernador, intendentes, concejales y legisladores en junio, donde habíamos logrado uno de los mejores resultados electorales en la provincia y nos habíamos consagrado con casi 610.000 votos en esa situación. Y nuestro sistema electoral, que es el tema, digamos, de los partidos políticos, de tener dentro de nuestra agrupación política muchos candidatos a intendentes, eso tracciona hacia arriba y tracciona, digamos, la fórmula. Luego de esa elección dura en muchos municipios y en cada una de las 93 delegaciones comunales, muchos de los compañeros no trabajaron de la misma forma en lo que fue la PASO que se dio. ¿Se relajaron de alguna manera? Y habían puesto, digamos, toda la situación y el ahínco en la personal de ellos en esa situación, y luego no hicieron el trabajo como corresponde, digamos, en la PASO, dejándole muchas veces la responsabilidad al intendente o al delegado que era o al electo, nada más. En este caso, luego de que Juan Mansur y Osvaldo Jaldo lo llamaran a todos y los pusieran en línea, ordenaran un poco. Muy bien la síntesis, de que había una responsabilidad con la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi, y era esto, que a todos los compañeros salieran a trabajar como si fuera la de ellos. Y es esa la situación que se dio, es esa la situación que se dio en Tucumán en estas elecciones, y en función de eso pudimos recuperar las 3 bancas de diputados que eran la que poníamos en disputa en la elección, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Y a qué le atribuye, cómo va? ¿A qué le atribuye que el grueso de los votantes se hayan inclinado por un cambio? Es cierto que remontó muchísimo la fórmula del oficialismo, pero ¿a qué le atribuye que buena parte del electorado se haya inclinado por 2 candidatos, que uno todavía sigue en carrera, como Javier Milei y Patricia Bullrich, que planteaban el cambio? Bueno, en esa situación, Débora, y en estos 40 años de democracia, tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo que toma sus propias decisiones con total y absoluta libertad en este sentido. Por eso esta democracia reside, digamos, en el poder del pueblo y el ciudadano tomando sus elecciones. Y tengamos en cuenta que muchas de las situaciones por las que pasa el país no son las mejores, y en eso somos responsables de esta situación. También hay que hacer ese mea culpa y hacernos cargo de la situación por la que está atravesando la gente y cada una de las personas. Y cada uno de los vecinos, digamos, ha tomado esa decisión de votar, digamos, alguna otra fórmula en este sentido. Pero cada vez que el pueblo ve quién va a ser los gobernantes, y en esta decisión crucial que vamos a tener en el balotaje, lo hace de forma consciente también. Y sabe que hay espejismos de dolarización, hay situaciones de motosierra donde la parte, digamos, de los dientes de la sierra la tiene el pueblo y el botón lo tiene el otro lado. Así que hay situaciones que uno toma en cuenta, se habla, se dialoga con los vecinos, y en ese sentido, digamos, es la situación de la militancia en este momento. Pero también el vecino saca y reprocha,
lo que no se cumplió en su momento y hay que... Pasa factura. Como tiene que ser, Alma, en el sistema democrático, Sí, como tiene que ser. Quería- Uno, cuando le siguen abriendo la puerta de un hogar para poder sentarse a hablar y ver las situaciones de esa familia, y el pase de factura lo tiene que tener Sin duda. porque uno habla en nombre y uno es representante de esas personas que muchas veces no le están pasando bien. Quería preguntarte porque el jueves va a haber asamblea legislativa para proclamar los 2 candidatos con más votos que van a ir al balotaje, pero antes está convocada una sesión donde van a asumir 2 diputadas en reemplazo de, bueno, una diputada y un diputado de tu provincia. Por un lado, Mario Leito asumió como diputado provincial, ¿no es cierto? Como legislador. Como sí, legislador. Él termina su periodo, bueno, ahora fin de año, pero va a reemplazarlo María Marcela Herrera y también a Roxana Chala, que entró en diciembre del 21, que tenía 2 años más, también va a ser reemplazada por Elia Mancilla. Y ya que te tenemos en comunicación, contanos un poco quiénes son estas compañeras de tu bancada, digamos, que van a compartir contigo este tiempo, por lo menos una de ellas hasta el final de este año. Elia Mancilla es de Aguilar, es de mi ciudad, también es de acá, digamos, del sur de la provincia, viene de ser intendenta de Aguilares durante 2 periodos consecutivos, es una militante y una trabajadora de mucho tiempo en política, y Marcela Herrera estuvo integrando, digamos, toda la lista de hace 2 años en la campaña anterior, digamos, en esa situación donde trabajamos con Mario Leito en ese momento, y es también del interior de la provincia, es concejal de la ciudad de Simoca, donde ustedes lo deben conocer por la fiesta del Sulti, la feria de Simoca. Muy importante. Pero ella... Y también por las resistencias campesinas de Simoca, me acuerdo. Así es. Los 90. Así es, hasta el día 10 de diciembre ella. En cambio, Elia Fernández estará 2 años en el Congreso. Buenísimo. Te quería preguntar porque también el candidato de Unión por la Patria está planteando desde antes del triunfo electoral, pero también en sintonía en esta última etapa de la campaña, la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso, más allá de tu acompañamiento seguro a esa posición? ¿Cómo te lo imaginás, no? ¿Y cómo te imaginás esa idea plasmada aquí en el Congreso? Sí, digamos, no fue muy difícil gobernar con una situación de coalición en este momento y viendo la situación. Creo que el tema de unidad nacional que plasma Sergio en este momento es algo que hay que llevar adelante, pero con personas que tengan el convencimiento pleno de que se debe hacer la unión nacional para poder, digamos, afianzar de esa forma el tema del gobierno. Porque si no entramos en una situación de debate permanente que lo tenemos que dar en el Congreso, y es ahí donde tenemos que consensuar las distintas políticas de Estado que deberemos llevar adelante. Los grandes acuerdos creo que se deben dar en el marco del diálogo y el consenso, pero en la Cámara de Diputados. En cambio, las personas que lo acompañen en esta unidad nacional en el Ejecutivo deben estar convencidas de la conducción del presidente y acatar esa situación, porque en el Ejecutivo no puede haber, desde mi punto de vista, Alma, ¿no? con los márgenes errores de equivocarme, situaciones de deliberación, sino son funcionarios que tienen que ejecutar las órdenes del presidente. Por eso, en ese gobierno de unidad nacional que comparto, en la parte ejecutiva es para ejecutar, y en el ámbito legislativo es donde tenemos que lograr los consensos básicos para sacar algo que cuando vemos los distintos programas que ustedes pasan y debaten con los diputados nacionales, todos hablamos de lograr consensos, y la pregunta sería ¿por qué realmente no lo podemos hacer? ¿Por qué realmente
Exactamente, porque del dicho, digamos, al hecho parece que es un gran trecho, como Un diríamos por trecho acá, grande y pero escarpado, todo lleno de lo hablamos, dificultades. pero todo lo hablamos, es el momento, es el momento. Creo Sí. que todo tiene un momento en la vida y en la nueva configuración del Congreso para que pueda funcionar, creo que las fuerzas mayoritarias tendrán que lograr verdaderos consensos y es eso lo que hace, digamos, un resumen del gobierno de unidad nacional que propone ser. Diputado, le tomo el pie de lo que viene diciendo sobre la reconfiguración del mapa parlamentario a partir del 10 de diciembre. ¿Qué escenario vislumbra a partir de, bueno, no sorprende a nadie, no es novedad que Juntos por el Cambio está atravesando una situación de crisis interna, de rediscusión, de liderazgos y demás? ¿Cómo se imagina la distribución de las fuerzas políticas a partir de la nueva composición y de la renovación de la Cámara Baja? En ese sentido, Sebastián, creo que todos bajamos, digamos, en los partidos mayoritarios o en las alianzas mayoritarias, bajamos el número de diputados y emerge, digamos, una situación con La Libertad Avanza con, con cerca de 30 y tantos diputados que va a hacer, digamos, que se formen nuevas mayorías. Y esas nuevas mayorías se tendrán que formar en función de temas de Estado, de temas que realmente le interesen a toda la gente y a la ciudadanía. Es decir, no armarnos bloques luego de esta fractura y de estas situaciones, sino las nuevas mayorías, los nuevos consensos se tienen que dar a través de temas que sean digamos, lo más representativo para la República en una primera etapa, para cualquier presidente muy difícil que vamos a atravesar. Entonces será este Congreso con las personas de buena voluntad que hay en los distintos partidos políticos, los que nos sentemos y podamos dialogar en los temas de trascendencia y que digamos que esas son leyes que realmente le importan al colectivo de la gente, a la totalidad de la gente. Así que la formación de consenso siempre es difícil, es muy fácil destruir. Se destruye con una palabra, con un dicho, cerrando una puerta, se destruye muy fácilmente. Construir es lo difícil. Y en ese trabajo y en esas tareas creo que es la que los líderes de las distintas bancadas del Congreso y nosotros los diputados tendremos que seguir esa tónica. Mi duda es, hace 20 años que venimos de atravesar, digamos, la grieta, si se quiere, que la alimentó tanto el oficialismo actual como la oposición. ¿Cómo se le transmite a la sociedad que que negociar entre oficialismo y oposición no es ningún pacto oscuro, digo, que se necesita negociar para avanzar? ¿Cómo se cambia ese mensaje a la sociedad? Sí, más que nada, Débora, en ese sentido, digamos, sacando la palabra grieta, digamos, los puntos de vista en política. Es decir, somos personas todos que tenemos distintas visiones o distintos puntos de vista. Pero hay cosas que nos unen la democracia a la mayoría. Pero yo me acuerdo que a Mauricio Macri me acuerdo que a Mauricio Macri le cantaban Macri basura, vos sos la dictadura. ¿Cómo se vuelve de eso y negociar con alguien que hasta hace 10 minutos se le canta? Pero hay personas que no gritábamos esa situación. Hay personas que pueden haber gritado de distintas situaciones, pero hay otros que no. Hay personas, digamos, que ni un Twitter ofensivo hacia nadie en esta situación y en este mundo virtual de redes o de situaciones. Hay personas que no tenemos que ofender a la otra persona y hay en los distintos partidos políticos personas así. Igual, y seremos esas personas los que tendremos que llevar adelante esta situación. Por eso te decía, sacar la palabra grieta, ver el tema de debate político, de puntos de vista político. Hay personas que nos une, en su inmensa mayoría, como te decía, el tema de la democracia, la educación pública, la salud pública,
que nos une, digamos, estas situaciones. Y hay que trabajar en base a esa situación. Y el que no, el que está permanentemente obstruyendo la situación, tratar de ver cómo se minimiza esa oposición o cómo entre los que pensamos distintos podemos llevar adelante nuestra idea, si es esa la que quiere la mayoría de la gente, ¿no? Diputado, y en ese sentido, en respuesta un poco a lo que le comentaba a mi compañera Débora, preguntarle si también hay puntos de acuerdo desde su entender, desde su perspectiva, respecto a condenar los discursos de odio y el negacionismo, ¿no? Se han presentado algunos proyectos, se intenta dar esta discusión en el mismo sentido con la información falsa que se difunde a través de medios de comunicación. Parece ser que en lo discursivo hay ciertos acuerdos, pero después en la práctica es difícil consensuarlos, ¿no? Con alguna declaración, por ejemplo, condenando la violencia política, lo difícil que ha sido en su momento con el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Un poco también en función de esto que decía mi compañera, ¿no? Cómo trabajar en función de poner en valor también que en estos años de democracia no solamente es votar, sino también, por ejemplo, reconocer el genocidio que hubo en Argentina, ¿no? Y no minimizarlo como algo que como si no hubiera sucedido o como si ya hubiera pasado demasiado tiempo. De hecho, hay crímenes que todavía se siguen cometiendo. Sí, Alma, sí. ¿Cómo nos han llevado a una discusión que creíamos superada? Cómo hemos retrocedido en esta situación luego de sacar leyes tan progresivas que veníamos en otro, nos vuelven a traer en una agenda de que tengamos que condenar y muchas veces poner por escrito a estos que son negacionistas todavía. Muchos de nosotros creíamos que ya era una etapa saldada. Exacto. En la vida argentina, que ya lo teníamos asumido que había pasado tales cosas en nuestra historia, y en 40 años podemos decir en nuestra historia reciente, porque si vemos, digamos, cuánto lleva la construcción de un país, un mundo, 40 años es reciente. Es poquito. En esta situación. Bueno, pero es toda mi vida. Pensábamos equivocada. Bien, Un poco más. Exactamente. Y nos vuelven a traer, digamos, a atrasar con una agenda que tenemos que poner por escrito algo que lo teníamos escrito, digamos, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro sentimiento, que no queremos volver a las noches oscuras de ese pasado. Puede ser que algunos no lo hayan vivido o no hayan pasado por esa situación, pero les digo a todos esos jóvenes que no debemos volver, digamos, a esa pesadilla, esas noches oscuras del autoritarismo que tanto nos ha pisoteado, que tanto, digamos, no ha lastimado al pueblo argentino, y eso es verdaderamente lo que nos ha dejado una marca indeleble. Si esto hay que ponerlo en la tinta cuando ya lo teníamos escrito con sangre, digamos, a esta situación, nos atrasa. Pero si hay que hacerlo, se lo deberá hacer. Diputado, lo cambio de tema. La Cámara de Diputados trabajó mucho antes de las PASO, entre las PASO y las generales, y ahora estamos en un proceso de calma a la espera de los resultados electorales. ¿Quedó pendiente en el tintero algún proyecto de ley que usted considere prioritario, que sería deseable que fuera aprobado de acá a fin de año? En ese sentido, Sebastián, yo creo que mañana la Comisión de Educación, para llevar, digamos, a cerca del 8% del PBI el tema educativo, que se invierta en educación, es un tema prioritario, y el tema de, digamos, todos los dineros que hay en el exterior en esa situación, para ver, porque son producidos por nuestra tierra, por nuestra Argentina, y que no han pagado el impuesto correspondiente en ese tema. Para mí son dos temas centrales que hacen a la economía. Y la ley de repatriación del ahorro argentino no exteriorizado, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Que la viene reclamando Sebastián. Heller. Sí. Y el candidato también. Sí, Massa. sí, creo que es prioritario en ese sentido, porque son producidos en la República Argentina.
Y el tema de la educación, que es fundamental para nosotros. El tema de la educación, hablen con el diputado que hablen de cualquier partido político, dice que saldremos a través de la educación, pero para salir a través de la educación necesitamos la financiación correspondiente en nuestras universidades, en nuestras escuelas, que nuestros chicos tengan todo lo necesario para salir adelante. Yo soy un convencido que ese es el único camino. Con tan solo decirle, digamos, una situación, yo acá en la ciudad de Aguilares llegó, digamos, un instituto técnico que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos a 100 kilómetros nosotros de la capital. Se creó hace casi 18 años un instituto técnico. Y este año los chicos ganaron un premio nacional en tema de ciencias con esta situación. O sea que los frutos de la educación en ese instituto técnico ya está dando ingenieros, está dando maestros mayores de obra, está dando técnicos electricistas, está dando muchos chicos capacitados para nuestros ingenios, para nuestras industrias, para los packing del limón, y salen de acá de 100 kilómetros con un título terciario en este sentido de vital importancia. Y esos chicos logran una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Y muchos de ellos son los que en estos momentos traccionan sus hogares. Así que la educación es el camino. Qué interesante eso que cuenta, diputado, porque en la última sesión de la Cámara se aprobó la creación de la Universidad de Saladillo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene una historia parecida. Es actualmente, porque todavía no se terminó su aprobación, en el Senado un instituto universitario también, ¿no? En este caso la Universidad de Buenos Aires, anclado en el interior de la provincia. Y ese es un mecanismo, después de 30 años de formar técnicos en un sentido, porque las carreras están más vinculadas, al ser un instituto, a las tecnicaturas, llegó por también la decisión política de los diputados y las diputadas a su estatus de universidad, ¿no? Lo pienso también en esto que nos contaba de Aguilares, justamente como una proyección hacia el futuro inmediato y por ahí un poco más a mediano y largo plazo, pero desde estas instancias es donde también se configuran las bases para consolidar las casas ya de altos estudios con mayor complejidad por ahí, con mayor también capacidad de articulación con el mundo académico, que es otra de las dimensiones que pone en relación una universidad pública, ¿no? Así es, Alma. En este sentido, digamos, Tucumán es chica, tenemos una universidad nacional territorialmente hablando, somos inmensos en otras cosas. Porque por población es grandísima. Así es, así es. Y creo que la Universidad Nacional de Tucumán debe llegar a cada uno de los departamentos del interior, pero desde la Universidad Nacional de Tucumán. En este sentido, nosotros pedir, digamos, para que haya una partida especial yendo a la Universidad Nacional de Tucumán, pero con destino a estos institutos técnicos en el interior, para que se pueda dictar en el interior el primer año, por ejemplo, de todas las carreras de ingeniería, que son básicas para todos, y los chicos lo puedan hacer en el interior directamente a todo, porque si no, ese presupuesto, muchos profesores que tienen que venir, digamos, de Tucumán al interior, muchas veces no piensan en esto, no les alcanza o creen que vienen castigados a una situación del interior. ¿Por qué tengo que dar clase allá? Entonces, tenemos que jerarquizar ese tema. Y hay excelentes docentes que vienen y ven, pero en el fondo pueden tener esta situación. ¿Por qué me mandó a mí Aguilares? En el tema. Tendría que ser un premio. Y diputado, poniendo en valor... Bien, y aquí hay que superar. Diputado, poniendo en valor todo este cúmulo de experiencias que usted está comentando, institutos técnicos y demás, ¿qué le producen los discursos que hablan sobre un supuesto populismo educativo? Esto de que, bueno, se rifa la plata poniendo universidades por todos lados y que es un costo fiscal imposible de afrontar. Bueno, ¿qué usted, digamos, comparando con los resultados concretos, ¿no? ¿Qué sensación le produce? ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre estos discursos que ponen en duda la inversión estatal
en un área tan importante No, como la educación superior. sí, sí, poner muchas veces blanco sobre negro en esta situación, Sebastián, que no nos dejen llevar con ese discurso, porque si vemos, digamos, nuestros problemas o lo que gastamos del pago de las LELIC, los distintos intereses de nuestro gobierno en esa situación, esto es insignificante Claro, a la par del movimiento financiero o de los grandes negocios que tienen bancos en esta Exacto. situación. Así que no nos corran con ese discurso a ninguno de nosotros en este sentido. sí, Tenemos que defender el tema y esta situación y en el futuro veremos cómo gente de estas universidades, de ese interior, de las distintas universidades que se han creado, tienen un futuro mejor, estoy seguro de ello. Así que no digan que es un tema de un gasto porque para eso hay que revisar sí. un montón de otras cuentas que ustedes y nosotros bien las sabemos y hay que tocar esos temas, digamos, en una patria financiera que lamentablemente existe. Pero más allá del dinero que se destina, ¿no? Gasto, inversión en educación, lo cierto es que 7 de cada 10 chicos en la Argentina de 15 años no comprenden un texto. No estoy poniendo en duda el dinero que se destina a educación, sino si está bien destinado o no, digo, si es eficiente. Que un chico de 15 años no comprenda un texto es grave, sobre todo si después va a llegar a la universidad, ¿no? Y es grave, es así como usted lo Y también es plantea, grave que los pero que tienen más tendremos de que 15 no mejorar. comprendan. Pero digo, Sí, ¿no hay una pero autocrítica en tendremos ese que mejorar sentido? nuestra... No, por supuesto, pero no es bajándole la financiación a la No, escuela no. pública que Pero va a digo, estamos lograr hablando, mejorar esta casi situación. nunca se cumple Se la ley del tendrá, 6% para empezar. La llevamos a 8, bueno, perfecto. Pero más allá del dinero, digo, ¿no se tendría que perfeccionar los programas y demás? usted bien lo dice, es más allá del dinero, porque Exacto. tendrán que perfeccionar cada uno el contenido de las materias que dan, por qué no están entendiendo los chicos, cuál es la situación, si los docentes también en el esfuerzo y en el sacrificio que hacen muchas veces con los sueldos que eh, tienen puesta el 100% de su capacidad para enseñar o están preocupados en el día a día, que seguro lo Claro. están. Así que tenemos que revisar muchas de las situaciones, pero no es recortando la No, educación no, como no quise vamos decir a eso, por favor, mejorar. que se entienda, al contrario. No, está bien, está bien, está bien, Pero no por todo, eso, no todo es por eso. atribuible a los No será déficits. así Perdón. como esos chicos tengan una mayor comprensión de texto, de lo que leen, entiendan, y de muchas veces ver el tema de la currícula. Mm, ¿Qué es lo que le interesa a los chicos en el día de Claro. hoy? Porque vemos o hablamos eh, con, con chicos cuando uno va a la escuela que no prestan atención más de 10 o 15 sí. minutos a la palabra de cualquier persona, porque Mm. si no se aboca al tema del teléfono o una pantalla táctil de forma inmediata. Entonces hay otra situación, digamos, que también tendrá que ser analizadas por las personas que conocen en profundidad el sistema educativo. Esto lo estoy diciendo, digamos, como padre o como militante que ve este tema. Uno no más de 10, 15 minutos le puede prestar atención a un grupo de jóvenes y ya está en otra situación o en otro contexto, ¿no? Así que tendremos que ver también cuáles son los temas para poder volver a entusiasmar, poder animar a los chicos a estudiar y realmente tratar de descubrir, digamos, vocaciones antes y que Mm. agarren distintas carreras que lo saquen en este futuro tecnológico que tenemos lo antes posible, porque si no, si esperamos hasta los muchas veces 18 o 20 años, ya es tarde. Claro. Hay chicos de 9, 10 años que están en otra situación o viendo otras cosas en este momento, ¿no? Gracias, diputado Agustín Fernández, por este ratito acá y por presentarnos a las futuras diputadas que van a venir de su provincia. Ha sido usted muy amable y como siempre quedo a disposición. Agradecido por estos minutos. Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, y como les decíamos, el jueves va a haber asunción de diputadas, en este caso, 2 por la provincia de Tucumán. Yo me quedé sorpresa porque 2 mujeres entraban después de la ley de paridad que bien contaba Seba del 2017. Se establece, porque antes había sucedido en el 2003 cuando asumió Alicia Kirchner, que era senadora por la provincia de Tierra del Fuego. En el 2005, en verdad, era senadora y pasó a ser ministra. Entonces, ahí se hizo una ley en el Senado de la Nación, en definitiva, que establezca justamente que el reemplazo era alguien del mismo género. Claro. Y después cuando se hizo la ley de paridad acá en el 2017, eso también se incorporó y quedó explicitado. Pero que más de una vez se terminó judicializando el tema porque renunciaba, por ejemplo, una diputada y quería asumir el que estaba abajo, que era un y varón. con la nueva ley le correspondía a la siguiente mujer. Entonces, Bueno, más de un Sí, caso... hubo una confusión al principio y después como que se terminó operativizando y se unificó Claro, el criterio y a exacto. partir de ahí ya no hubo más reclamos, porque ya queda claro que la Que a la pauta que se mujer la tomaba, re- la regla era siempre esa, que ante la deserción de alguien de un género, el pase al costado, lo iba a reemplazar alguien del mismo género. Inmediatamente después, ¿no? El que seguía Claro. en la lista. Pero se da una Sí. paradoja aquí en la lista de la provincia de Tucumán del año 2019, que vence su mandato ahora el 10 de diciembre del 2023, con justamente la lista que llevó a Mario Leito a ser diputado, Leito para ser diputado nacional. No hay más reemplazos masculinos en su Claro. lista. Hoy estaba averiguando, me dije, ¿cómo puede ser? Rarísimo, Va a haber más mujeres claro. que varones en ese blog. Es por unos días también, ¿no? Porque tenía Es por mandato, pocos días. tenía mandato hasta el 10 de diciembre. Claro, pero me parece que con la incompatibilidad de la nueva gestión de Leito como diputado Sí, provincial, no puede como tener dos legislador, cargos a la vez. claro, no podía tener 2 cargos, renunció y finalmente tiene que ver con este tema. Les voy a repasar los nombres porque yo todavía no me lo sé. Igual otra cosa, mientras buscas los nombres, que es que si bien es cierto que se respeta la ley de paridad de género, algo que plantea sobre todo Graciela Camaño es esto que las mujeres, si bien está a la mitad, no se les otorga al día de hoy los cargos o de decisión. Sí es cierto que tenemos, por ejemplo, cual. a Cecilia Moró primera mujer. presidiendo la Cámara, por primera vez en la historia, en el Senado también una mujer, pero lo cierto es que el grueso de las comisiones, y sobre todo las comisiones más importantes, están en manos de hombres. Sí, totalmente. Sí, las mujeres, por ejemplo, reciben comisiones que están tradicionalmente feminizadas, como la comisión De de la niñez, mujer o de la la comisión de la mujer. mujer. Claro, exactamente. Sí. Y eso es algo que estaría bueno que haya un cambio de paradigma Total. y que haya mujeres que den el paso al frente y que haya un sistema que le reconozca a Claro. las mujeres la inserción en otros aspectos de la discusión política, ¿no? Con cargos de responsabilidad en Claro, otras toma de áreas, decisión. como puede ser presupuesto, que yo no recuerdo. Nunca no, hubo. No No, tengo no, no. memoria No, de... nunca hubo. Nunca hubo. Nunca hubo una mujer en presupuesto, Asuntos nunca en el constitucionales. ¿Hubo alguna vez Sí, una mujer? Elisa Carrió fue presidenta de Ah, mirá Asuntos vos. Constitucionales en los 90 y, por ejemplo, la Comisión de Economía, la primera vez que fue presidida por una mujer, fue precedida en el año 2019. Claro. En ese momento estaba... ay, se me fue No, el en nombre, la finanzas diputada estaba Fernanda Vallejos. Fernanda Pero eso era en ella. finanzas. Finanzas, la No en primera economía. vez que Claro. una mujer había ocupado en finanzas una comisión de esas Que características era fue muy ella. importante. Y la otra es la diputada Vanessa Siley, que sigue Está al pensando frente de legislación. legislación Sí. del trabajo, la primera mujer en ocupar Sí, desde en el legislación 2019. penal estaba Gabriela Burgos en algún momento, Sí. hasta que terminó su... Y ahora está Luján Rey. Rey, exacto, ahí hay más variedad de mujeres, Exacto. ha habido más cantidad de Claro, mujeres se también en empieza esos a abrir el procesos. juego, empiezan a haber algunos resquicios por donde se meten afortunadamente las mujeres. Actualmente es Aparicio pero sigue también de habiendo una finanzas. matriz de Ah, tenés desigualdad. razón, De Aparicio de Mujer, tenés nuestro razón. compañero Matías, el director, me lo sopló por la cucaracha. Tenés razón, me había olvidado que seguía estando en manos de una mujer. Ujú, quedó ahí, pero quedan, bueno, importantes comisiones que no tienen mujeres presidiendo, pero también lo que vos planteabas tiene que ver con la imposibilidad de construir todavía la paridad de género en el recinto, porque en su mayoría las listas están encabezadas por varones. También. Y como entra uno de cada partido en general en los distritos, Exactamente, O en las provincias más algunos- pequeñas. Claro. claro, Si entran entra dos uno o tres, cuando es impar, generalmente esas listas están encabezadas por hombres. y entra un varón y de cada entra- lista. Entra el doble de hombres, porque si son Exacto. 3, entran 2 hombres por una Claro. mujer. Si entra uno solo, es un hombre contra 0. Finalmente Bueno. es verdad, o empezás a sumar y restar Exacto. y te da que hay Y una en el mayor Senado- representación de hombres. En el Senado te suele pasar lo mismo. Si encabezan los hombres,
por la mayoría entran 2, pero por la minoría entra 1, el hombre que encabeza la lista. En general las Tenés 2 provincias por tienen 1. 2 varones y una mujer en la representación, pues son 3 por Claro. provincia. Tenés también el doble que decía Sebas en general. Por eso es difícil alcanzar la paridad. Lo que queríamos contarles era repasar los nombres de quienes van a estar asumiendo este día jueves. Elia Mancilla va a reemplazar a la diputada Roxana Chala de la provincia de Tucumán. María Marcela Herrera va a reemplazar a Mario Leito, también de la provincia de Tucumán, del oficialismo. Y Claudio Poggi también va a estar en esta semana siendo reemplazado porque presentó su renuncia, porque asume como gobernador de la provincia de San Luis. No tengo el nombre del diputado de San Luis, que va a reemplazarlo. Hoy nuestra compañera Lourdes López lo había nombrado. Ella, que es sanluiseña, tenía bien claro quiénes serán. Néstor Ordóñez. Es Néstor Ordóñez. Sí, va a ocupar la banca que tiene mandato hasta diciembre del 2025. Néstor Ordóñez está tercero en la lista que había encabezado Claudio Poggi y entonces por corrimiento, por la ley de paridad de género, entra Ordóñez. Exactamente. ¿Puede ser? Sí. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? Está chequeado. Está chequeado. No te queríamos pisar. Me quedo cuando tranquilo porque estabas se quedaron así calladas. Dije, capaz me estoy metiendo la pata. No, pero es esto que veníamos comentando de la paridad de género en las listas, que establece por obligación legislativa que se intercalen uno y una o una y uno, que quien encabeza la lista si es varón o si es mujer, luego quien le sigue es del género opuesto, ¿no? Para tratar de hacer una relación mucho más equitativa, porque bueno, hubo mucho problema. 10 años tardaron en reglamentar correctamente la ley de cupo en el año 90, en el 2001 se terminó de reglamentar bien, tuvo que irse incluso judicialmente hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque bueno, en su momento la habían hecho pésima la reglamentación y dejaban a las mujeres al final de la Por eso lista. a veces uno celebra cuando se sanciona una ley y no está todo dicho, hasta que no se vea reglamentada, publicada, lo que fuere, hay que esperar. Exacto, la reglamentación es fundamental. Exactamente. Pero bueno, esto va a pasar el día jueves, va a haber sesión. En el Senado se está cocinando una sesión para después. Se está cocinando una sesión, pero me parece que están medio complicados con los números. Va a fracasar, Así decís. que lo dejamos en stand-by. No te digo que no va a haber sesión. Van a tener que estar pero todo por la Asamblea Legislativa. Vamos a ver si hasta Exactamente. último momento pueden negociar para conseguir los 37 senadores, senadoras 27 sentados para el ahí. quórum. Acá en diputados sería la última sesión. Yo creo que ya no hay mucho margen antes de las elecciones de la segunda vuelta. Me parece que ya No, de acá, claro, al 19. esta sería la última vez sí. que abre el recinto hasta las elecciones. Y bueno, después ya va a ser otro país, depende de quién gane. Es un barajar y darle nuevo. Y habrá que ver qué pasa ahí con el presupuesto, ya teniendo el nombre del próximo presidente, Claro. cómo se avanza en el debate del presupuesto antes de fin de año y también si se convoca se prorroga el periodo de sesiones ordinarias para avanzar con eso. Claro, porque seguramente Sergio Massa va a mandar un presupuesto que tiene que ver con la idea de país que él tiene en la Claro, él ya cabeza lo para el año mandó, que viene. él Pero ya si lo el mandó, presidente exacto. electo fuera Sergio Massa, la discusión de ese proyecto de ley de leyes sería muy en abstracto. Total. Sería Por básicamente eso, un si bien dibujo. es cierto que se cumplió con la ley la ley de paridad. No, la ley que establece que se tiene que mandar el presupuesto antes del 15 de La septiembre. administración Administración financiera. financiera. Claro. Me Tengo salía que financiamiento corregirte. educativo. No es Néstor Ordóñez Yo que sabía, jura, yo sabía, por no sino estar- por las Alberto caras vi a- Arancibia. Ah, bien. Bueno, Mira, bien. yo no tenía el nombre de la persona, sí recuerdo que hoy temprano Lourdes López nos había comentado quién era, pero no lo tenía aquí en claro y bueno, me lo han aclarado. Alguien que nos está viendo en este No. momento Bien. me dice, no es quien ustedes decían, no es Néstor Ordóñez, es Alberto Arancibia. Agradecemos mucho esta aclaración porque son los nuevos nombres que se van a conocer, que ya van a jurar el día jueves a las 12 del mediodía, está prevista esta sesión, después un rato más tarde, a las 2 de la tarde, llegan los senadores, se reubican y proclaman la fórmula. Perdón, de los dos. imprecisión, cosas que pasan. Sí, Ya sí. lo vamos a conocer de nombre, va a venir acá al Sí, programa sí, sí. seguramente. ¿Quién será Néstor Ordóñez? Entonces, lo vamos a googlear después. También estaba en la lista, así que había confusión también por eso. Ah, no estás de errado. Hay diputados que dejan también la Cámara, hablábamos de eso, referentes muy importantes que llevan muchos años aportando a la discusión política, que tienen mucha expertise y que tienen además
una relación importante para la articulación del trabajo parlamentario. Viene una etapa diferente. Vamos a ver, como ustedes bien decían, cómo se van a conformar estas mayorías y los bloques después de la jura de los diputados y las diputadas, pero queremos repasar algunos de los nombres de legisladores y legisladoras que dejan, muy importantes ellos, su participación en el Congreso de la Nación. Ya por lo pronto veo nombres muy importantes en esta lista. Y en el primer renglón vemos a Mario Negri, el cordobés. Bueno, es toda una institución en la Cámara de Diputados. Fueron 6 mandatos. Escuchá bien, el primer mandato fue entre el 93 y el 2001. Después estuvo entre el 2003 y el 2007 y finalmente de manera interrumpida entre el 2011 y 2023. Desde el año 2013 que es el presidente del bloque del radicalismo. Es un cargo que sigue ejerciendo hasta la actualidad y ahora va a dejar su banca y va a dejar, de alguna manera, va a abrir juego a un juego de tronos por ocupar ese sitial y con el horizonte cercano de la posibilidad de una reunificación de los bloques con los alrededor de 12 diputados de la corriente Evolución, que se referencia en el senador nacional Martín Lustó, pero fue una figura muy importante, sigue siéndolo, es un orador muy reconocido por sus pares, tiene mucha habilidad para los acuerdos parlamentarios, tuvo algunas diferencias con sus socios de justamente Evolución Radical, que estaban pidiendo una renovación de cuadros, entendían que Mario Negri no estaba dando juego a esa renovación, pero finalmente es una figura histórica que tiene el respeto de todos y todas. Yo hablaba con gente del radicalismo y me comentaban que el presidente seguramente se va a reunificar el radicalismo con el bloque de Evolución Radical, y lo que me comentaba es que el próximo presidente o presidenta de ese bloque va a depender de quién se defina o quién se elija, perdón, como presidente de la convención radical. Básicamente lo que me decían es, si se impone la línea Evolución, Gerardo Morales, en el comité radical, seguramente para compensar y evitar este tipo de ruidos, en diputados se le conceda al otro ala del radicalismo más la tradicional. Claro. Sí, me mencionó, yo no sé si me estaban operando o no, pero me mencionaban a Rodrigo de Loredo, ¿no? Bueno, como una figura de ser prenda unidad que caería bien entre los distintos sectores, pero claro, es un juego de piezas y depende también cómo se acomoden las piezas en la convención del Comité Nacional de la UCR. Pero no es el único referente de la política que deja su bancada. Este diputado sí se despidió, José Luis Gioja se despidió en la última sesión, le toca ser autoridad de la Cámara y de hecho cuando hizo uso de la palabra sentado en el estrado dirigiendo el recinto, se saludó a los presentes y se despidió. Sí, bueno, José Luis Gioja, el riojano, es una figura muy... sanjuanino, ex gobernador de San Juan durante 2 periodos. Te mata si le decís riojano. No, sí, fue gobernador de San Juan durante todo el kirchnerismo. Yo no sé si desde el 2003, claro, desde el 2003 hasta el 2015, fueron 3 periodos. Fue vicepresidente primero entre el 2015 y 2019 de la Cámara de Diputados. Actualmente es vicepresidente segundo. También fue presidente del PJ y tuvo un rol protagónico en lo que fue la reunificación del PJ. No sé si ustedes recuerdan la intervención judicial, ¿te acordás? Que claro, tuvo el PJ. Fue intervenido, creo que había sido Barrio Nuevo, sectores vinculados a Barrio Nuevo lo habían desplazado de la conducción del PJ, pero él logró reunificar las piezas y finalmente logró hacer una gran convocatoria a las fuerzas progresistas, populares y peronistas para derrotar a Mauricio Macri, que buscaba la reelección en su momento, ¿no? Hay un rol fundamental de las mujeres peronistas que articularon fuertemente la resistencia a esa intervención injusta, ¿no? Y judicializada de un partido político. Hacía mucho que no veíamos la intervención judicial de un partido y nuevamente que sea el peronismo. Fueron muchas diputadas, muchas senadoras que articularon fuertemente esa resistencia y esa discusión sobre el cuestionamiento de la autoridad que tenía Gioja como principal conductor, ¿no? Del peronismo antes del triunfo del Frente de Todos. También ahí tuvo un rol muy importante en ese proceso. Sí, no existía. Él hablaba de un Frente Patriótico. El nombre de Frente de Todos... Bueno, se gestó después. Se gestó sobre el final de ese proceso de reunificación del peronismo. Yo recuerdo que enarbolaba la consigna ¡Ay 2019! También la mencionaba Alberto Rodríguez. Los dos actuaban bastante en tándem y él de alguna manera logró
generar más masa crítica, logró mayor volumen electoral y fue convocando a Proyecto Sur, fue convocando a Unidad Popular de Claudio Lozano, o sea, no solamente el peronismo, también, y finalmente el broche de oro fue la incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa, que fue, digamos, un reparto, obviamente, de las funciones de ese gobierno que encabezó Alberto Fernández, que era una especie de consejero de Cristina Fernández de Kirchner. Ella quedó como vicepresidenta para apuntalar esa boleta, porque era la principal electora, y Sergio Massa tuvo nada más y nada menos que la responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados durante los 2 primeros años hasta que le cedió la posta. 2 años y medio. 2 años y medio y le cedió la posta a Cecilia Moró. Así que bueno, Gioja tuvo un rol importante en los orígenes, los origins del Frente de Todos. Y además también un rol muy importante en el 2001, con la crisis institucional que tuvo la Argentina, con los 5 presidentes. Él era senador nacional. También, hay que decirlo, sobreviviente de un accidente aéreo importante que siempre lo celebra. Hace poco tiempo celebró los 10 años de sobrevida de esa situación y todos estamos muy contentos porque pudo sobrevivir y seguir trabajando en política. Tenemos muchos más todavía importantes que se van, los veíamos ahí en la placa, los pusimos todos juntitos, pero nos vamos a ir a la pausa, un segundito y volvemos porque nos queda repasar qué otros dirigentes importantes políticos dejan su bancada aquí en la Cámara y por otro lado también algunos proyectos de ley que se están discutiendo para que el miércoles puedan ustedes acompañar la Comisión de Educación que va a estar debatiendo el financiamiento educativo. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes 23 horas. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia.
Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Acá seguimos en la tercera edición y estábamos con Seba y con Débora repasando aquellos nombres ilustres que van a dejar ya el recinto, algunos con participación en otras actividades, pero la gran mayoría de los que están acá, por ahora no muchos van a seguir adelante con su actividad, por lo menos acá en el Congreso. Sí, hablabas recién de nombres ilustres y no puedo dejar de mencionar a Graciela Camaño. Bueno, es una histórica dirigente, diputada nacional que tuvo 7 mandatos, nada menos. El primero de ellos de la mano del menemismo entre el 89 y 1993. El segundo también inscrito también dentro de lo que sería el menemismo, entre el 97 y el 2001. Claro, ella fue en el medio ministra, ¿no? Después, el medio fue ministra del expresidente Eduardo Duhalde a partir de un acuerdo
de Duhalde con su marido, con Luis Barrio Nuevo. Sí. De hecho, dentro de la órbita también estaba un sector del PAMI, estaba ANSES, así que tuvo muchísima responsabilidad en ese gobierno que es el que vino después del naufragio de lo que fue la alianza, y Duhalde tuvo sus bemoles, digamos, también algunos puntos contradictorios o quizás cuestionables, pero sentó las bases del crecimiento y le pasó la posta a Néstor Kirchner. De hecho, Néstor Kirchner fue fue designado por Duhalde después de un casting donde se bajaron Reutemann, se bajó de la sota, quedó Néstor Kirchner y rápidamente Néstor construyó una impronta personal y se desembarazó de quien fuera su predecesor como presidente. En esos periodos anteriores de Graciela Camaño que bien contabas, de su etapa dentro del menemismo, ella fue la digamos, impulsora de un proyecto de ley que se convirtió en ley, que es una ley muy importante, contra la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. Se aplica poco la ley, digamos, hay que judicializar mucho, pero fue una de las primeras en hablar sobre el acoso sexual en el trabajo. Les cuento a ustedes que eran muy chicos, pero en los 90 había muchas denuncias de acoso sexual en el trabajo, había una problemática muy importante, empezaba a hablarse de eso, de desnormalizar el acoso de los jefes, ¿no? Con el personal, con las secretarias, con otras trabajadoras, que era mucho más corriente. Ahora hay una perspectiva mucho más crítica, ¿no? Y Camaño ayudó mucho a dar esas definiciones respecto a que eso era acoso sexual y no era buena onda el jefe. Sí, ese es uno de los temas de interés de Graciela Camaño. El otro es temas ambientales. Ella es una abogada especialista. Esa es como la nueva etapa de Graciela. Claro, pero es especialista en derecho ambiental, estudió mucho esos temas y estuvo muy involucrada en lo que fue el proceso de construcción de la ley de humedales, que, bueno, como todos sabemos, no tuvo el mejor desenlace, quedó trunco, es un debate que va a ser retomado seguramente más adelante. De hecho, el jueves, el martes, ¿no? Se empieza a discutir. En el Senado el agujero azul. Iba a tirarle mismo que es un proyecto Vimos lo de ley, mismo hoy cuando nos mandaban el mail. Exactamente, estaba pensando dónde lo había visto. Que es un proyecto de ley que impulsó Graciela Camaño, que se tardó mucho en que se incluya finalmente en el temario. Bueno, ahora se va a tratar en el Senado, habrá que ver si en la próxima sesión finalmente se sanciona. Recordemos, Agujero Azul es una zona que está frente a Argentina, es la zona donde desapareció el submarino Ara San Juan. Es una zona biodiversa muy importante, oceánica, tiene una profundidad particular, es un agujero azul en ese sentido, pero está justo en el margen de las millas exclusivas, ¿no? Que tiene Argentina, económicas exclusivas. Excede un pedacito de ese margen frente a las costas de la provincia de Río Negro, ¿no? De Chubut. Ay, me mataste. ¿En qué provincia queda? Me parece que en Chubut. En Chubut me parece que queda, sí. O sea, no, pues la diputada estaba pensando en Zubik, que pidió que se pase a su comisión. No, porque ella estaba en la comisión de pesca, pero tiene que ver más que nada con reconocer el lugar donde están los restos de los 44 submarinistas, pero también un espacio muy particular, muy rico. Nos ha contado muchas veces la diputada Camaño eso respecto a que se crea reserva natural oceánica, en definitiva, como una zona de preservación. Así que el martes se empieza a discutir después de mucho tiempo en el Senado, finalmente. Bueno, bien, vamos como sumando condimentos para hacer un panorama más completo del currículum vitae, ¿no? De Graciela Camaño, que es una dirigente política que estuvo muy estrechamente vinculada con Eduardo Duhalde. De hecho, en el año 2011 fue candidata a gobernadora de esa plataforma política y estuvo en ese marco hasta que decidió aliarse a Sergio Massa cuando él fundó el Frente Renovador, que al principio había sido una suerte de decisión del Frente para la Victoria, construyó mucho volumen político y Graciela Camaño siempre fue la mano derecha de Sergio Massa, al punto que cuando Massa se le acabó el mandato en el año 2017, fue ella la que tomó la posta y se convirtió en la jefa del bloque Frente Renovador y del interbloque UNA, que era, bueno, ahora ya parece un hallazgo arqueológico, pero había sido UNA se llamaba. Sí, Unión por una Nueva Argentina. Una alternativa política, algo por el estilo se llamaba, ¿sí? Unión por una Nueva Argentina. Sí, era por lo menos una de sus acepciones. Y también recordar en estas fechas, cuando Massa estuvo haciendo entrevistas previo al 22 de octubre, que hizo muchas más entrevistas así en profundidad sobre su historia, puso mucho en valor su relación con Graciela Camaño desde San Martín.
Antes de estar en Tigre, Massa era de San Martín, del distrito donde empezó a hacer sus primeros pinos como dirigente político, como militante, de la mano justamente de Graciela Camaño. Una suerte de madrina política. Claro, cuenta mucho, anécdotas muy lindas que la pintan mucho también como dirigente en los fines de los 80, principios de los 90, otra época en los territorios, una Argentina muy desmovilizada. Obviamente también pone en valor a Marcela Durré, que es la madre de Malena Galmarini, que con ellas dos participaban en líneas internas frente a Chiche Duhalde, claro, que estaba compitiendo, bueno, ya dentro del peronismo, con la posición más de San Martín que llevaba adelante Graciela Camaño. Así que es muy lindo repasar esas partes de la historia porque se entiende las vinculaciones, ¿no? Y la formación política del candidato de Unión por la Patria. Tal cual. Bueno, ¿qué más decir de Graciela Camaño? Bueno, pieza importante del Frente Renovador, hasta que el Frente Renovador decide, con el impulso de Sergio Massa, ingresar dentro del Frente de Todos que se estaba formando a partir de esa alianza entre el kirchnerismo y otros sectores del peronismo, entre los cuales estaba Alberto Fernández. Ella queda fuera de ese esquema por decisión propia. Hay que decir que no fue la única, fueron varios los dirigentes del Frente Renovador que quedaron por fuera. También el Topo Rodríguez, ¿no? El Topo Rodríguez igual no era del Frente Renovador, así que no quiero mezclar todo porque me voy a meter en problemas. Sargini. No sé si Sargini, sí, pero no me acuerdo si él era del Frente Renovador o era de otro espacio también. Y en ese momento yo recuerdo, hubo un discurso de despedida de esa etapa del Frente Renovador y hubo un abrazo muy sentido entre Graciela Camaño y Sergio Massa en una suerte de elaboración del duelo, ¿no? Porque ellos sentían mucha afinidad personal, también política, pero los caminos se dividieron en esa encrucijada que era, bueno, reunificar el peronismo para hacer frente al macrismo o seguir apostando por la avenida del medio y la tercera posición. Hay que decir que Graciela Camaño también, junto al resto de los diputados de la oposición, no votaron, se ausentaron, no acompañaron la designación de Cecilia Moró en ninguna de las dos oportunidades que fue nominada autoridad presidenta de este cuerpo. Primero porque era transitivo, porque le había dejado un poco en suplencia del cargo de Sergio Massa, pero después, cuando el año pasado hubo que renovar su participación como autoridad de la Cámara, su acompañamiento, nominada obviamente por el oficialismo, ese es un discurso muy sentido respecto a Cecilia Moró, pero decidió no acompañarla, perdiéndose, porque ahora se va de la Cámara, la posibilidad histórica de algo que ella luchó mucho, ¿no? Que haya una mujer presidenta de la Cámara. Bueno, paradojas de la historia. Igual entiendo que mucha de la formación que tuvo Cecilia Moró se la de ahí. Claro, por eso fue lamentable la situación, que la discusión política coyuntural se filtrara en algo tan histórico, porque queda en la historia que Cecilia Moró es la primera mujer presidenta de este cuerpo. Y queda en la historia cómo se expresaron las distintas bancadas. También eso queda en la historia. Tenemos más nombres para compartir con ustedes. Otro de los referentes del radicalismo, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Sí, Miguel Basse, bueno, también es un dirigente importante del radicalismo. Tuvo, ya te digo, espérame, 3 mandatos, de 2011 al 2015, de 2015 al 2019 y del 2019 hasta el 2023. Pero tengo más personas importantes, dirigentes importantes que se despiden de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Pablo Tonelli, que fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante el macrismo, así que por ahí pasaron proyectos muy importantes. Referente del macrismo. Es uno de los grandes referentes, una de las espadas en materia constitucional, en materia legal, digamos. Legal, exactamente, y penal. Judicial. Exactamente. Bueno, los mandatos de él fueron del 2005 al 2007 y del 2011 hasta el 2023 de manera ininterrumpida. Además, al igual que Graciela Camaño, fue consejero de la magistratura, de hecho lo sigue siendo desde noviembre del 2016. ¿Cómo olvidar la pelea con Marcos Clery por la banca, ¿no? Del 2016, 2017 me parece que fue donde Tonelli se quedó finalmente con la banca que le correspondía a Marcos Clery. Por esto de que era un escándalo de ese momento. Era por mayorías y minorías, no como ahora. Como sigue siendo ahora. Pero el tema es qué mayorías y qué minorías. Claro. Hay otros también que se van. Sí, una figura importante, rutilante diría, que se despide de esta Cámara de Diputados es el mendocino Omar de Marchi. Él apostó todas las fichas a ser gobernador de su provincia, de Mendoza. Bueno, quedó en el camino, no pudo, obviamente superó las PASO, no recuerdo si en Mendoza habían PASO. Sí, superó las PASO, fue por afuera de Juntos por el Cambio. Pero claro, después terminó imponiéndose la estructura y el aparato del radicalismo, que tiene mucha tradición en esa provincia. Pero ganó Cornejo,
Pero Decime. tuvo un resultado mucho mejor del esperado Claro. y apostar al radicalismo, y él siempre cuando optó por dejar la Cámara y apostar a su provincia lo hacía con una mirada más a largo plazo, empezar a construir ahora, empezar a poner a sus principales referentes en la legislatura mendocina y a partir de allí construir para futuro. adelante. Exacto. Sí, un poco la apuesta de Omar de Marchi es tratar de que el PRO logre sacar la cabeza en una provincia que tiene la hegemonía histórica del radicalismo, ¿Y ¿no? tenés los mandatos que tuvo? Y fue vicepresidente primero de la Cámara durante los últimos años, por eso decía Hasta que es hoy. una de las figuras más importantes, hasta el día de hoy, bien tu acotación. Y fue intendente de Luján de Cuyo entre el 2015 y el 2019. Antes de eso, había tenido 2 mandatos en la Cámara de Diputados, del 2005 al 2009. Eso me acordaba. Y del sí. 2009 al 2013, y retomó la labor aquí como legislador nacional en el 2019 y completa mandato ahora el 10 de diciembre, o el 9 de diciembre. También va a decir adiós a la Cámara de Diputados Leonardo Grosso, que es un diputado que tuvo, si no me equivoco, es bastante joven, pero ya tiene 3 mandatos como diputado nacional, uno de los grandes referentes del movimiento Evita, y por quien Máximo Kirchner siempre empujó para que Cristina Kirchner, su madre, lo incluyera en lugares expectables en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, porque él entendía que los movimientos sociales le iban a dotar de mucha potencia al peronismo, y era necesario que tuviera lugares en la representación institucional. Tomó mayor... bueno, Leonardo Grosso también fue uno de los diputados que se fue del Frente para la Victoria después de la derrota electoral del 2015. Hicieron un bloque propio que se llamaba Peronismo para la Victoria, donde había varios referentes del movimiento Evita. Exactamente, estaba, si no me equivoco, Marcela Orne, había la diputada de Río Negro. Bueno, eran varios los diputados, si no me equivoco eran 4 o 5. Lucila de Ponti, Lucila de Santa Ponti, Fe, que después fue a la autora de la legislatura Ley de Santa Micaela. Fe. Sí. Después todos esos sectores del peronismo terminaron reunificándose y confluyendo en el Frente de Todos, junto con también Felipe Solá, sectores del Frente Renovador, pero había sido un momento de gran confusión y dispersión en el peronismo, y Leonardo Grosso era parte del movimiento Evita, sigue siéndolo por otra parte, pero decidió no renovar mandato para poner el norte en las elecciones a intendente de San Martín. Hizo internas. Él compitió en las PASO del peronismo, de Unión por la Patria, con Moreira, bueno, la perdió y por lo tanto se quedó con las manos vacías y no va a tener un nuevo mandato en la Cámara de Diputados. Pero mucho trabajo en el territorio también. Sí. En 2 años hay elecciones nuevamente, se renueva la Cámara de Diputados, también se renuevan las legislaturas provinciales y los concejales y las concejalas, así que me parece que hay una apuesta también para posicionarse en San Martín. Sí, es un diputado que tiene como uno de los puntos fuertes, o uno de los... su know-how pasa mucho por la denuncia contra la violencia institucional. Sí, fue el creador También de la campaña contra la violencia está muy comprometido institucional. con el movimiento de derechos humanos, y en los últimos años también se involucró mucho con la política ambiental a partir de lo que fue su rol como responsable de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Desde allí contribuyó con acuerdos políticos con otros sectores de manera transversal para construir la ley de humedales que, bueno, tuvo, como dijiste antes, el camino bastante escarpado. Sí. Muchos lobbies se inmiscuyeron en la discusión y terminaron frenando una iniciativa que resulta más que saludable en estos momentos donde se pone en discusión, ¿no?, todas estas cuestiones vinculadas a la preservación del medio ambiente. Vamos a pasar rápidamente, si te parece, los que quedan, algunos de los importantes. Nos quedan los voy 2 o 3. mencionando más velozmente. Dale. Porque no tenemos tanto tiempo, pero ahí estoy viendo en pantalla el nombre de Federico Angelini, que tiene una importancia singular porque fue quien reemplazó a Patricia Bullrich cuando ella hizo uso de licencia para poder involucrarse más de lleno en la campaña electoral como precandidata presidencial. Federico Angelini, que fue compañero de fórmula de Carolina Lozada y perdió las PASO contra la fórmula encabezada por Puyaro, que es la que a la postre terminó siendo gobernador de la provincia de Santa Fe. También se Pablo Torello, que está muy vinculado al macrismo,
Se despide Marcelo Casareto, que tuvo un rol importante todos estos últimos años como presidente de la Comisión de Industria. Además es uno de los voceros con mejor trato con la prensa. Tiene, bueno, del albertismo, sí. Es un hombre también de Bordet, tiene vuelo propio al mismo tiempo y es una de las figuras que esta Cámara va a extrañar. En pantalla también veo el nombre de Rosana Bertone, que es una ex gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Ha sido senadora, además. 4 mandatos entre el 2001 y el 2013 y entre el 2019 y este año 2023 fue senadora, bien lo apuntás vos, Amanda. Y hay otros diputados que también se despiden, como Mara Brauer, Federico Fagioli, del movimiento Frente Patria Grande, también María Luján Rey, del PRO, Carlos Selva, que de todos modos va a dejar a su hija porque Sabrina Selva entró en el puesto número 16. Distintas. Sí, no es que entró por ser la hija de, sino por mérito propio, tiene su propia militancia en el Frente Renovador. Está bueno hacer esta aclaración porque si no parece que las mujeres les regalan los lugares y no, hay que pelear de mucho también en todos los espacios. Hernán Pérez Araujo, el pampeano, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Diego Sartori, del Frente de la Concordia de Misiones, Enrique Esteves, del socialismo. Diego Sartori también fue muchos periodos diputado anteriormente, fue varios años. Estábamos hablando de Carolina Moisés, que se va a la Cámara de Senadores, por ejemplo. Y en el caso de Sartori, él era uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Clave para el oficialismo. Era decisivo a la hora de firmar dictámenes, por ejemplo, el presupuesto. Así que siempre preguntándole cómo iba a firmar él. Y un gran diputado para entrevistas, siempre dando buena información y, digamos, contemplando nuestro laburo como periodistas, muy predispuestos. Siempre mandamos un saludo. Sí, no quiero olvidarme también, lo nombré antes un poco al pasar, Alejandro Topo Rodríguez, que es el presidente del Interbloque Federal. Hace poco, él anunció que va a apoyar a Sergio Massa. Él obviamente estaba detrás de la candidatura de Schiaretti, que quedó en el camino al no poder ingresar al balotaje, y ahora se pronunció a favor de Sergio Massa, al igual que Natalia de la Sota. Cacase también, que si bien ganó la interna, que pasó algo muy raro con Cacase. Él iba por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Larreta perdió en San Luis, pero él se impuso en la interna, hubo corte de boleta. Un dato extra: ganó en las cárceles. Ah, mirá, qué gracioso. Y también se va Florencia Lampreave, por ejemplo, que deja su mandato, también termina ahora. Y también Dania Tabela, de Evolución Radical, es una de las figuras, relativamente jóvenes del espacio de Evolución Radical. Va a estar contenta con esta referencia, la diputada. Ella fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, así que y subsecretaria de Políticas Universitarias. Las referentes en materia educativa, que es un poco el fuerte de este bloque de Evolución Radical, que tiene también como otras figuras a Jacobiti, a Carla Carrizo, que también tiene mucha inserción en universidades y en políticas educativas. Así que bueno, va a ser otra de las figuras que no va a estar presente en la próxima convocatoria, composición de la Cámara de Diputados. Bueno, si te parece, para el viernes que venís de nuevo, veamos quiénes se pasan a la otra Cámara y quiénes vienen de la otra Cámara para acá. También hay algunos gobernadores que dejan su mandato y vienen a la Cámara de Diputados. Sí, ya mencionaste a una, Carolina Moisés, pasa al Senado. Pasa para el Senado y hay senadores que vienen para acá. Por ejemplo, el senador Snopek viene para acá como diputado, y Bordet, gobernador saliente de Entre Ríos, también viene como diputado nacional. Tal cual. Así que hacemos un mapa. ¿Yadlin viene para acá o se va a la legislatura provincial? Creo que se va a la provincia. A la provincia, entonces va Mansur a su banca. Sí, Yadlin había sido diputado nacional, fue senador nacional y ahora se vuelve a Tucumán. Vuelve a sus pagos. Pero encabezó la lista de legisladores provinciales, pero creo que también la de diputados. Ahora voy a buscar. Ay, dale, ahora lo revisamos, pero para el viernes que vienen los dos, hacemos la revisión de esos movimientos. Tenés tarea para el viernes. Nosotros, mientras tanto, queremos repasar una actividad muy importante que se dio el día de hoy. Lo anticipábamos el viernes, en conmemoración de hoy cumplirse 40 años de la votación para la recuperación democrática en el año 83, donde Alfonsín fue consagrado por más del 50% de los votos como presidente de la nación en la recuperación democrática desde la Dirección de Cultura, pero desde la presidencia de este cuerpo. La diputada Cecilia Moró, presidenta de la Cámara Baja, inauguró esta muestra en consonancia con ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, que
sintetizan de algún modo. Es una muestra muy linda, muy conmovedora, con fotos paradigmáticas de los reporteros gráficos y las reporteras gráficas de estos 40 años de democracia. Tenemos para compartir con ustedes un poco de la inauguración de la presidenta del cuerpo haciendo la formalidad. La vemos también a la diputada Mónica Macha. Se trata de la muestra fotográfica 4 décadas en foco, con motivo de la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia, donde destacó Cecilia Moró que fue por la lucha y la perseverancia de todos los argentinos y las argentinas que se conquistaron derechos, que se fueron ampliando en estos 40 años, y por eso es el único camino para consolidar en el marco de la unidad nacional que se requiere. En este sentido, también Cecilia Moró señaló que no podemos retroceder en los derechos obtenidos y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y el bienestar de todos sea el objetivo más importante. Durante la recorrida de esta muestra, que no solamente da cuenta de los procesos históricos, sino también de la historia reciente, como por ejemplo la pandemia, muestra que se realiza en conjunto, como bien decimos, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Cecilia Moró dejó expresado que las elecciones, la segunda vuelta que se da ahora en las PASO, es una elección particular. Se trata de 40 años ininterrumpidos de democracia y además también es una elección donde hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Indicó que quiere hacer un llamado de atención a que participemos en las elecciones, porque la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que se tienen que tomar es en función a seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. También subrayó que el expresidente Raúl Alfonsín, veíamos ahí una foto histórica de Alfonsín, y veíamos también a Leopoldo Moró, que fue protagonista de aquel momento, como diputado nacional, el padre de Cecilia. Se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también ante la recuperación de la democracia. En la misma línea manifestó que Alfonsín fue un hombre que puso en su lugar a los comandantes en el curso de la historia, que antes de llegar a ser presidente fue también un defensor de los detenidos desaparecidos, que luchó por organizar partidos políticos y que además tuvo la sabiduría ese 30 de octubre de entender que la democracia es recuperada de un logro total de los argentinos y las argentinas. Esa foto también paradigmática, 3 mujeres conduciendo el Congreso de la Nación, algo que ha dado estos 4 años de democracia. La muestra se puede visitar, recomendamos mucho que vengan, son fotos muy lindas, hasta el próximo 15 de diciembre. Tienen bastante tiempo en el anexo A, que está ubicado obviamente aquí en Avenida Rivadavia 1841. Veíamos las fotos del matrimonio igualitario, también las marchas contra los intentos de golpe de Estado y desestabilización política en Argentina, unas marchas multitudinarias, recuperando y recordando también esos momentos, no solo el 2x1 del 2017, sino aquellas anteriores contra los indultos, por ejemplo. Las marchas a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No sé si viste una viniendo para acá, que están todas con pañuelo verde. Muy buenas fotos. Muy buenas fotos, y también captando, comentábamos hoy con algunos compañeros y algunas compañeras de la Dirección de Cultura, el foco o la mirada del fotógrafo o la fotógrafa en algunas que tienen hasta incluso movimiento, ¿no? Y que se pueden ver escenas muy hermosas. No, vengan, realmente, yo sí, viste que cada año hacen una exposición, hay que ir. Y Sí. ahora que lo tenemos acá no se lo pueden perder. Claro, son los reporteros gráficos del país, los momentos Era la más que siempre importantes. se hacía en el Palais de Gras. Exactamente, que después se mudó a... Iba todos los años. Sí, yo también, pero iba por ahí eso. al Palais de Gras. Después Pero no después supe la más qué mudaron al que está... No me va a salir ahora, Borges. Me sale. El Centro Cultural Borges. Centro Cultural puede Borges ser. en las Galerías Pacífico. Sí, Ese, era el ahí, el Centro Cultural Borges. Borges. Creo que fue la última vez que lo hicieron. Y ahora está acá en el Congreso hasta el 15 de diciembre y tenemos algunas palabras de la presidenta de la Cámara, de Cecilia Moró, que comparte ahí con su colega Mónica Macha, también con sus otros colegas veíamos al diputado Leopoldo Moró, unas palabras respecto a la importancia de la inauguración de esta muestra que tiene 4 décadas, que recorre 4 décadas ininterrumpidas de democracia a través del ojo de los reporteros y las reporteras gráficas.
Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la restauración democrática. Lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín ese día, ese 30 de octubre no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decirlo, que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, que significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. A Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada era un logro de todos los argentinos. Todos estamos reflexionando, sí, claro, todos estamos reflexionando sobre estos 40 años ininterrumpidos de democracia porque es el periodo más largo de nuestra historia sin que haya un golpe de Estado o proscripción de un partido político. Hay proscripciones, pero se saldan de otra manera en un punto, aunque no hay que dejarlo de decir, ¿no? Estamos en un proceso electoral con una de las referentes políticas proscripta en la participación electoral. Así que mucho para reflexionar en estos 40 años. Sí, sobre el final, Cecilia Moró, en el tape que veíamos recién, rescataba la figura histórica de Raúl Alfonsín como el padre de la democracia, si se quiere, o el primer presidente que logró poner fin a esos años de oscuridad del terrorismo de Estado. Y esto lo podemos poner en relación a estos discursos. Alfonsín fue muy vilipendiado en las últimas semanas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, de Javier Milei. De hecho, en las últimas horas lo tildó de autoritario y lo responsabilizó por la caída del gobierno de la Alianza, de la Rúa, por haberle soltado la mano supuestamente a su correligionario. También Victoria Villarroel lo caracterizó como abogado de terroristas, con lo cual es importante rescatar, reivindicar una figura muy importante en este proceso, en estos 40 años de consolidación de la democracia y no dejar que estos discursos se filtren en las mayorías sociales porque son realmente peligrosos y atentan contra la memoria histórica de quienes dieron con su ejemplo hicieron una contribución fundamental. Y además en contextos muy diferentes, ¿no? Muy difíciles, donde realmente todavía en aquellos momentos, repasando lo que ha sido el proceso preelectoral, digamos, del 83, de ese 30 de octubre, era muy difícil. Recién estaban legalizados los partidos políticos, seguía la intervención, obviamente, militar. Veníamos de un pueblo movilizado, pero había presos políticos, detenidos, todavía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y fue un proceso también de reordenamiento de las fuerzas, ¿no? Igual me llama mucho la atención esto que dijiste que dijo Victoria Villarroel, pues si yo mal no recuerdo, no leí mal, si hay alguien que puso en prisión a la cúpula montonera fue Ricardo, la tengo con Ricardo, Raúl Alfonsín, y si hubo alguien que le dio el indulto a la cúpula montonera, Firmenich, fue Menem, claro, al presidente que para Javier Milei y toda la Libertad Avanza fue el mejor presidente de la historia argentina, claro, y acusan de dictador al presidente que puso preso a la cúpula montonera. Alfonsín firmó primero el decreto que ordenaba enjuiciar a las cúpulas de organizaciones guerrilleras y después firmó el decreto
que disponía el juzgamiento de las cúpulas militares. Así que bueno, estaba muy vigente la teoría. Es paradójico y es acertado el comentario de Débora. Claro, estaba muy vigente la teoría de los dos demonios. Totalmente, había una construcción todavía de mucha terrorificación de las organizaciones guerrilleras. Era un momento donde había mucha censura, no se podía, ni siquiera había sido muy difícil el proceso de denuncia, de hecho había sido por fuera de las instituciones argentinas, había sido en el exterior, principalmente el proceso de denuncias de las detenciones y desapariciones forzadas, y empezó también todo el proceso de búsqueda de información y registro de información. En el 78 ya había venido la OEA a hacer el relevamiento inicial de las denuncias de desapariciones, así que en el 83 estábamos en un momento difícil, muy complicado. Había sido Malvinas un año antes, había sido la primera marcha de la CGT por Paz, Pan y Trabajo un año antes también, así que no se pueden leer con las libertades de hoy, digamos. Hubo que sortear los levantamientos cara pintadas que fueron después. Contra las cuerdas, la propia democracia, y Alfonsín, y un entramado legal que en todavía está ahí como coercionando la democracia, ¿no? Porque hay muchas leyes de la dictadura, leyes vitales como son las entidades financieras que regulan nuestra vida, digamos, de todas y todas, se fueron modificando, pero bueno, no fueron derogadas y construidas desde la democracia. Otras como las leyes sobre la penalización de las minoridades, de las infancias, ¿no? Sí, como si no me equivoco, la ley de inversiones extranjeras también data de la dictadura y urge una reforma, ¿no? También en ese Ha habido sentido. algunas modificaciones, por ejemplo, ahora en la separata está la ley de inversiones económicas, la ley nacional de inversiones que se creó en la dictadura, tuvo sus modificaciones, pero tiene una esencia, una perspectiva. O la discapacidad que siempre comentamos. La discapacidad, por ejemplo, la de adopción, todas dinámicas que todavía mantienen una matriz, primero, antidemocrática, porque no hubo diputados ni diputadas discutiéndola, ni senadores ni senadoras, estaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y por otro lado, porque tienen otro paradigma de país, ¿no? De sociedad. Me parece que falta todavía trabajar en eso. No solo porque era otra época, sino otro tipo de gobierno. Exacto. Gobierno, entre comillas, obviamente, ¿no? Exactamente. Vamos a repasar en este proceso de las 40 leyes que cambiaron la vida en estos 40 años de democracia, una que se trata de defensa justamente de la democracia, que es de los primeros años de Alfonsín en el 84, ya consolidado el gobierno, el primer gobierno democrático con la recuperación institucional, es la 23.077 y tiene que ver con el reconocimiento de la defensa de los derechos democráticos. De esta manera se explica. «23.077. Defensa de la democracia, 1984». Para resguardar y proteger a la democracia recién recuperada, el Congreso modificó artículos del Código Penal e incorporó delitos contra el orden constitucional. Esta ley de defensa de la democracia prevé penas para quienes se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los poderes públicos o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. La ley también establece agravantes para los casos en que estas acciones sean llevadas a cabo con el fin de cambiar permanentemente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de las personas o suprimir o menoscabar la independencia económica de la nación. Además, recogiendo la experiencia de la historia reciente, la ley definió como agravante que alguno de esos hechos contra la democracia sea realizado por personas que tuvieran estado, empleo o asimilación militar. Seguimos reflexionando y conociendo parte de la historia de la Argentina, leyes que se tuvieron que consolidar en los primeros años de la recuperación institucional democrática para, bueno, justamente contrarrestar los efectos de la violencia institucional de la última dictadura genocida y para reconstruir los procesos de participación ciudadana. Hoy más temprano también reflexionábamos con Martín Di Natale que en estos 40 años desde la recuperación de la democracia también se ha transformado mucho el proceso electoral, ¿no? Veníamos de ser electores de colegios electorales, donde había representantes que elegían en definitiva al presidente, si bien había candidaturas, era a través de un colegio electoral.
las mujeres y varones votaban en mesas separadas. En mesas separadas, exactamente. Los jóvenes no votaban. Que lo comentábamos el otro día, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, lo que tiene que ver con que los hombres tenían que hacer cola en la cola de hombres y las mujeres de mujeres. Claro. Bueno, todo eso fue quedando atrás. También que el mandato presidencial duraba 6 años. Exacto. No había reelección. No había balotaje. No había balotaje. También tiene que ver con que se ampliaron las participaciones de la ciudadanía en las definiciones de las representaciones, con las PASO, por ejemplo, la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos que se hace a través de partidas específicas del Tesoro Nacional y no a través de negociaciones particulares de cada uno de los partidos, y la consolidación de otros partidos provinciales, partidos municipales que fueron tomando relevancia y desconfigurando el bipartidismo, ¿no? Exactamente. Y construyendo otros vínculos y otras relaciones. Ni hablar que este año lo vamos a ver plasmado en la Cámara de Diputados, no solamente a nivel provincial, que ya lo venimos viendo, que terminan siendo los bloques minoritarios que definieron el futuro de muchas leyes, pero este año vamos a tener por primera vez un tercer bloque muy importante, que va a ser La Libertad Avanza, con nada menos que 39-40 diputados. Así que esto que decís, que se reconfiguró todo el esquema de hay que ver si el ala dura del PRO no termina formando un interbloque o trabajando en alianza, aunque no sea un interbloque en lo formal, armando una tercera fuerza, ¿no? Y un Juntos por el Cambio un poco más chico. O al revés. Para mí, mi proyección, si llegara a ganar Unión por la Patria, para mí tiene más chances de que ese partido, que hoy, ese bloque que hoy le decimos La Libertad Avanza, algunos sectores se podrían ir con el peronismo y otros sectores más con el PRO, si se quiere, puro y duro. Y quién te dice, pues no al ser tan nuevo, tampoco tenés dirigentes orgánicos. No, y además viene uno que ya dijimos de cada pueblo, más o menos. Exactamente, de Tucumán, ¿no? De la provincia. Mucho de que al candidato de la Libertad de Alianza le armaron las listas, le pusieron gente. Entonces alguna de esas personas pueden volver que tenés gente que venía del peronismo, gente que venía del PRO, del radicalismo. ¿Quién te dice que no vuelve a sus orígenes en los próximos meses nada más? Por eso, para mí no es lo mismo si La Libertad Avanza es gobierno que si es oposición, cómo va a terminar finalmente plasmado en el Congreso. Mucha incertidumbre, mucho final abierto. Lo que sí sabemos es que los diputados y diputadas han participado de esta invitación de reflexionar sobre los 40 años de democracia en la Argentina, y es el caso del diputado del oficialismo Ramiro Fernández Patri, de la diputada Carolina Moisés y del diputado Espert, que dieron su testimonio justamente respecto a las reflexiones de los 40 años de democracia que cumplimos hoy hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político, y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy, muy feliz. Me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le pasó en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país,
porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. La diputada Moisés, hablábamos hace un ratito que se va para la Cámara de Senadores. Lo intentó también José Luis Espert, pero no perdió la interna, digamos. Se queda aquí en la Cámara de Diputados. Ya se manifestó a favor de Milei. Y Ramiro Fernández Patri. Sí, entiendo que leí José Luis hoy. Espert va a votar a Milei, mirá vos. Leí que se inclinaba por Milei hoy en redes sociales. Después de la fuerte pelea que tuvieron, que acá lo vimos plasmado en que finalmente no confluyeron en un único bloque, sino que armaron... De hecho, Milei le sacó una diputada de su bloque. Que fue su candidata en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Pero todo vuelve al mismo origen, así que ya Espert se manifestó a favor de Milei. Vamos a repasar más testimonios de diputadas y diputados. Algunos son la diputada Roxana Reyes, el diputado Aldo Leiva y la diputada Bachey, con otras reflexiones, además de varios legisladores que participan en esto, que es pensar los 40 años de democracia. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. Celebro los 40 años de democracia, recuerdo a Raúl Alfonsín y el aporte invalorable que ha hecho para que tengamos esta democracia recuperada y llamar a la responsabilidad para conservarla, para cuidarla y para además enriquecerla en los próximos años. Bueno, por estos 40 años de democracia creo que tenemos que generar las condiciones para que los argentinos podamos transmitir a las nuevas generaciones que este es un país maravilloso, que sin duda merece mucho más de lo que tiene y que depende de cada uno de nosotros, que es muy importante la participación y que esa participación tiene que ser de las nuevas generaciones. Creo que después de 40 años hay una dirigencia que se está yendo, que con errores y defectos ha sostenido la democracia, pero en lo particular creo que es el tiempo de esas nuevas generaciones que tienen que tomar la posta y que tienen que ir por una democracia eterna, por los siglos de los siglos para nuestro país, porque es la mejor forma de gobierno que podemos tener, más allá de todos los errores, más allá de todos los sinsabores que muchas veces nos producen. 40 años de democracia en la Argentina. Una muy buena es que se consolidó la democracia, que hay una institucionalidad, que nadie va por el costado. Para conformar gobierno hay que ir a elecciones y ganar. No hay mecanismo, no hay golpe de Estado posible. Para mí vivir en democracia es libertad, es respeto, es responsabilidad. Realmente las sociedades en democracia podemos evolucionar, podemos transformarnos, podemos crecer y podemos aspirar cada uno al protagonismo y al talento que cada uno tiene para dar y para ofrecer a esta vida. ¡Viva la democracia! A Bachey celebrando la democracia, y eso es parte de lo que nosotros queremos aportar también aquí desde Diputados TV. Repasemos lo que decía la presidenta de este cuerpo a través de la red social Twitter, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, respecto obviamente a los 40 años de democracia. Se refiere a al proceso de democratización que se llevó en Argentina. Hizo referencia específicamente a este día, debe ser reconocido por los argentinos como el Día de Todos.
acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Esto es lo que decía Alfonsín con esta foto del día 30 de octubre del 83, cuando se comenzaba el camino de reconstrucción democrática en nuestro país, dice Cecilia Moró. Es una frase que dijo el propio Alfonsín cuando se dio este triunfo electoral en el año 83, inaugurando un proceso que celebramos siempre, porque la democracia nos garantiza a todos y a todas la participación, no solamente en el periodo electoral, sino todo el proceso, todo el año, todo el tiempo, ¿no? A través de las movilizaciones, a través de la participación y el contexto y el contacto con los diputados y diputadas. Así que vamos a seguir celebrando la democracia, ¿les parece? Bueno, el Partido Radical está celebrando mientras nosotros hacíamos el programa acá en la Plaza del Vaticano, ahí al lado del Teatro Colón. Celebraron también ellos los 40 años del triunfo de Alfonsín e insistieron con esta postura de no acompañar ni a Milei ni a Sergio Massa en el balotaje. Bueno, gracias Eva por este ratito, nos vemos el viernes, también te veo a vos, Débora, el viernes, el jueves igual todos conectados con la asamblea y la sesión preparatoria sobre todo. Queremos dejarlos con este fragmento de una entrevista a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que tiene que ver principalmente con la reflexión respecto a los 40 años de democracia. Está en la página de Facebook y también en la página web de la Cámara de Diputados, un material que está impulsando la propia Cámara para reflexionar sobre estos 40 años de democracia. Los despedimos hasta la próxima de esta manera. Argentina. 40 años, democracia siempre. En realidad tengo pocos recuerdos conscientes de esa época, ¿no? Y el primer recuerdo que yo tengo, que me llama mucho la atención, la presencia que tiene en mi cabeza, es el día que terminó la Guerra de Malvinas, en el año 82. Todavía no se había recuperado la democracia. Y me parece que a partir de ahí hubo, y lo que significó esta guerra, hubo un nuevo sentir de muchas cosas. En lo personal, tengo un recuerdo fuerte de Alfonsín persona, que con el tiempo y el transcurrir y el devenir de mi vida y de la historia tomé dimensión de lo que significaba. Porque sí tengo recuerdos de que era una persona que por ahí con 5 o 6 años no me daba cuenta de lo que significaba en la vida, no en la mía, sino en la de los argentinos y las argentinas. Y lo que significó y lo que después y posteriormente comprendí que significó él para la recuperación democrática en la Argentina. Y de situaciones presenciales tengo un recuerdo de festejo que tiene que ver con los 100 días de la recuperación democrática. En realidad los 100 días desde que asumió Alfonsín. Es el primer acto político que yo me acuerdo de haber participado, que fue en la Plaza de Mayo. Pero tengo recuerdos difusos de situaciones que tenían que ver con tensión, con alegría, con una infancia que por mi historia familiar, digamos, tuvo momentos de mucho nerviosismo, de mucha tensión, porque era la dictadura, era la vida y la muerte. Y ser un niño en democracia que convivía con padres que tenían militancia política
yo supongo que ha traído tensiones que recién ahora por ahí, con los años fui entendiendo. Eso de mudarse de un lado a otro, de una vida desordenada, de por ahí padres que a veces no estaban, porque la militancia partidaria en aquel momento exigía también tiempos distintos. Bueno, en realidad la militancia exige por ahí tiempos y una entrega y una dedicación y una historia por ahí de vida familiar que los que tuvimos que atravesarla es distinta, nunca es una vida estructurada y ordenada. Yo sentía que mis compañeros tenían una vida mucho más tranquila, más ordenada, más de lunes a viernes, comían con sus viejos, estaban con ellos, yo esas cosas no las tenía. Y con el tiempo empecé a entender que algo fuerte estaba pasando en la Argentina, ¿no? Y me acuerdo de haber entrado a la Quinta de Olivos y todavía tenía mucha presencia militar, todavía tenía como que ese aire de haber ido a Campo de Mayo, ese aire de lo militar en la primera época de la recuperación democrática y del gobierno de Alfonsín todavía estaba muy presente en cada uno de los ambientes que no tenían que ver con la cotidianidad de un chico, ¿no? Y me asustaba, me daba miedo. Los militares me daban miedo, la policía me daba miedo. Y tenía mucho miedo a la policía. Era como que ver ese uniforme, en aquel momento usaban botas, todavía había el falcón verde. Por eso yo creo que lo más fuerte, lo que hoy todavía me sigue llamando mucho siempre a la lucha es los 30.000 compañeros desaparecidos que en definitiva, digamos, se reflejan muchas veces en la lucha de las abuelas, en la de las madres, en la de los hijos. Y creo que nunca hay que alejarse de lo que ellos hacen, y acompañarlos siempre, porque es como que si olvidamos de dónde venimos hace 40 años, digamos, hace no mucho, me parece que siempre se nos va a confundir el camino de hacia dónde vamos, ¿no? Y es una militancia, la de los derechos humanos, que me tira particularmente, ¿no? La verdad es que es como un dolor que no cerró todavía en mí como persona y como militante. Bienvenida.